Ok, buenas noches. Vamos a continuar entonces con la clase pautada para hoy de la materia mecánica estática. Y el tema que tenemos preparado para hoy es el de momento de un par. Bien, entonces dice así. Se dice que las fuerzas F y menos F, nosotros entendemos por menos F que es la misma magnitud de la fuerza F, pero el signo menos lo que indica es que va en sentido contrario. Eso es lo que entendemos cuando leemos F y menos F. Ok, entonces dice que tienen la misma magnitud, o sea que acá lo está especificando, tienen la misma magnitud, tienen líneas de acción paralelas. Eso quiere decir que las líneas donde están actuando esos vectores, las líneas a través de las cuales ellos se deslizan, esas dos líneas son paralelas. ¿Ok? No es que los dos vectores están en la misma línea, no. Un vector está en cada línea. Entonces, si hay dos vectores, deben haber dos líneas de acción. Y en este caso, la característica que están resaltando de esas dos líneas de acción es que son paralelas, esas dos líneas. Y luego dice que son de sentidos opuestos. Era lo que le estaba explicando con el signo negativo. Entonces, esa característica de esos dos vectores, f y menos f, la vemos aquí representada en la figura. Se observa cómo son de la misma magnitud, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de magnitud nos referimos al tamaño. Eso quiere decir que este tamaño de este vector es el mismo de este tamaño. ¿Ok? Entonces ya por ahí estamos diciendo que tienen la misma magnitud. Luego, cuando estaban especificando que las líneas de acción son paralelas, también se observa, ¿no? Que la línea por donde se desliza el vector F, se observa que es paralela a la línea donde se desliza el vector menos F. O sea, no se aprecia en la figura que esas dos líneas se fueran a cortar, se fueran a cortar en algún punto más adelante, ¿no? O sea, se aprecia que efectivamente están paralelas. O sea, que viajan y viajan hasta el infinito y nunca se tocan, nunca se cortan. Esa es la idea de paralelismo. Bien, y la última característica es que tienen sentidos opuestos. Bueno, lo verificamos acá con la punta de la flecha, ¿verdad? Este va hacia un lado y el vector menos f va hacia el otro lado. Bien, entonces, cuando tenemos este ejemplo de dos fuerzas de igual magnitud, líneas de acción paralela y sentidos opuestos, vamos a ver unas características especiales. Vemos que la suma de los momentos de estas fuerzas con respecto a un punto cero está representado por la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? El momento ya habíamos hablado que es el vector posición cruz el vector fuerza. Es un producto vectorial. Eso quiere decir que nosotros estamos trabajando con dos vectores. El vector posición, que es el que está representado por la letra R, este es el vector posición, y estamos trabajando con el vector fuerza. Entonces, este producto acá genera nuevamente un vector, que es el vector momento. Entonces, por eso se habla de producto vectorial. Entonces, dice que el momento de este par de fuerzas con respecto a un punto cero está representado por esta forma. O sea, hasta los momentos no es algo nuevo. Ya eso lo habíamos hablado en otras clases. Bien, ese momento representado esquemáticamente en esa figura se aprecia como perpendicular al plano. ¿Ok? Esa es la idea allí en la figura. Ese vector momento
el vector de color negro está perpendicular, ¿verdad? El ángulo que forma este vector con el plano es 90 grados. Es un ángulo recto. Por eso se dice que el vector momento está perpendicular al plano. Ahora, ¿a cuál plano se refiere? Al plano que forman los dos vectores que estamos estudiando, el vector F y el vector menos F. Bien, ahí está la explicación de que el vector R es el vector que une los puntos de aplicación de las dos fuerzas. Allí en la figura lo tenemos representado, es el vector color azul. Luego dice, el vector M se conoce como el momento del par y es perpendicular al plano que contiene las dos fuerzas. Y su magnitud está dada por, y ahí tenemos la fórmula que también la hemos visto ya en otras clases. En este caso, esta fórmula me permite calcular la magnitud, ¿verdad? O sea, me va a dar una cantidad escalar. Aquí está descrito. Esta fórmula me sirve para calcular la magnitud. Por lo tanto, el número que voy a obtener es un número escalar, pues es el módulo, es el valor del vector, el módulo de ese vector. ¿Ok? Y ¿cómo se obtiene? Bueno, con el módulo del vector posición, con el módulo del vector fuerza y el seno de un ángulo teta, que también lo hemos visto en otras clases, pero igualmente acá lo vamos a recordar. En el ángulo teta es el menor ángulo que se forma entre los dos vectores cuando ellos están unidos en el origen. ¿Ok? Y aquí lo podemos visualizar. Está el vector fuerza, que es el vector rojo. Está el vector posición, que es el vector azul. Ambos están unidos acá en sus orígenes y el menor ángulo que forman ellos dos, aquí lo tenemos representado. Es el ángulo teta. Entonces, ese ángulo es el que se toma en cuenta acá para la función trigonométrica seno. Y finalmente, pues es el que se toma en cuenta para calcular la magnitud del momento. Bien, aparece en la figura una distancia, ¿verdad? Que la estamos representando allí con una flecha verde. Esa distancia, si observan bien la figura, pareciera el cateto de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Observen que acá está ese triángulo rectángulo, ¿no? Yo lo estoy remarcando acá con el señalador, lo estoy resaltando. Allí hay un ángulo recto. El ángulo recto está acá. Y bueno, la figura que se forma es un triángulo. Entonces, por ser un triángulo rectángulo, nosotros podemos aplicar aquí las funciones trigonométricas. Entonces, ya nosotros hemos visto que si en este vértice está el ángulo teta, esta distancia viene a ser el cateto opuesto. ¿Ok? Y la hipotenusa vendría siendo el vector R. Entonces, cuando yo tengo la hipotenusa y tengo el seno del ángulo, eso es igual al cateto opuesto, es decir, a D. Entonces, este valor que yo tengo acá en la fórmula, que es R, junto con este seno, esos dos factores son iguales a D, a esta distancia. Vamos a verlo en la lámina siguiente. Ah, bueno, acá lo tenemos. Acá lo coloqué de una vez, ¿verdad? Es igual a F por D. F viene siendo entonces la magnitud de la fuerza y D viene siendo este cateto. Pero este cateto tiene una característica importante para resaltar. Si nosotros dijimos que la línea de acción de esta fuerza F es paralela a la línea de acción de esta fuerza menos F, o sea, estamos hablando de dos
líneas paralelas, quiere decir que esta distancia D, o sea, está perpendicular a las dos rectas. O sea, es la distancia perpendicular entre esas dos rectas, entre esos dos vectores. ¿Ok? Eso es lo importante de destacar aquí. ¿Es la distancia entre los dos vectores? Sí, efectivamente. Pero la característica es que es la distancia perpendicular. ¿Ok? Allí lo tenemos nuevamente. El momento respecto a un punto cero se puede calcular entonces con multiplicar la magnitud de la fuerza con esa distancia perpendicular. Acá lo vuelvo a resaltar, siendo D la distancia perpendicular entre las líneas de acción de fuerza y menos fuerza. Ok, también debemos repasar lo siguiente. Tengo aquí dos planos. Son dos planos paralelos. Y en esos dos planos estamos observando la misma situación, ¿verdad? Hay una fuerza, está su opuesta, el vector opuesto está allí, está paralelo, son del mismo tamaño los dos vectores, lo cual quiere decir que tienen la misma magnitud. Y bueno, aparece resaltado en la distancia perpendicular de U. Como el plano que está arriba, tiene los subíndices uno, entonces bueno, vector fuerza uno, vector menos fuerza uno, y entonces la distancia va a ser uno también. En el plano que está más abajo, entonces hemos utilizado los subíndices 2. Igual, la misma situación. Hay un par de fuerzas de igual magnitud, tienen el mismo tamaño, tienen las líneas de acción paralelas y tienen los sentidos contrarios. Entonces aquí está el sentido de la fuerza F2 y acá en sentido contrario está el vector de la fuerza menos F2. Y acá está la distancia perpendicular entre las dos rectas que hemos denominado distancia 2. Ok, entonces dice, si tenemos dos pares de fuerza, uno está constituido por las fuerzas 1 y el otro está constituido por las fuerzas 2, ¿tendrán momentos iguales? Sí. Entonces hay que cumplir unas condiciones para que el momento arriba sea igual al momento abajo, ¿verdad? En el otro plano que está abajo. Entonces, veamos cuáles son las condiciones. Bueno, la primera tiene que ver con la magnitud, ¿verdad? Para que esos dos momentos, el momento que está ocurriendo en el plano arriba y el momento que está ocurriendo en el plano abajo, para que esos momentos sean iguales, entonces primero tienen que ser sus magnitudes iguales. Aquí está el cálculo de la magnitud del momento uno y aquí está el cálculo del momento 2. Entonces, ¿cuál es la primera condición que debe ocurrir? Bueno, que esos dos cálculos tienen que ser iguales. Luego dice, si los dos pares se encuentran en planos paralelos, es decir, los planos deben ser paralelos, no pueden ser perpendiculares o secantes o de otra orientación, tienen que ser paralelos. Y entre paréntesis dice o el mismo plano. Lo que quiere decir es lo siguiente, que este par de fuerzas, por ejemplo, que estoy resaltando ahorita, que están en el plano uno, el superior, este par de fuerzas pudieran haber estado actuando en el mismo plano 2, el plano que está abajo. Sí. Los dos pares pueden estar contenidos en el mismo plano o pueden estar en planos diferentes, pero siempre y cuando sean paralelos. Ok, esa sería la segunda condición. Y la última condición es que tienen que tener el mismo sentido. Bien, los pares
tienen que tener el mismo sentido. La tendencia de rotación que el par genera en el cuerpo rígido, debe ser la misma tendencia de rotación que genera el otro par. Eso es lo que quiere decir. Ambos pares deben generar la misma tendencia de rotación. No pueden tener tendencias diferentes. Por ejemplo, que uno intente rotar en el sentido de las agujas del reloj y el otro intente rotar contrario a las agujas del reloj. ¿Ves? O sea, ahí, al estar contrario, no, ya no estamos hablando del mismo momento de estos pares. Ya no son iguales. Bien, otra característica importante acá es que dos sistemas de fuerzas se consideran equivalentes si dichos sistemas tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. Efectivamente, ¿verdad? No podemos hablar de que esos sistemas de fuerza sean iguales, sean equivalentes, si producen resultados diferentes. O sea, si uno, por ejemplo, intenta rotar el cuerpo en sentido horario y entonces el otro sistema intenta rotar el cuerpo rígido, pero en sentido antihorario. ¿Eh? Ya por ahí no pueden ser equivalentes. Ok, y ya entre las últimas consideraciones teóricas de la clase de hoy para entonces ver el problema que tenemos preparado, está esta lámina entonces, ¿verdad? De las últimas consideraciones ahí. Entonces vean, dice así, cualquier fuerza F que actúe sobre un cuerpo rígido puede ser perdón, puede ser trasladada a un punto arbitrario o siempre y cuando se agregue un par. Eso que acabamos de ver ahorita, ¿ves? Un par de fuerzas, cuyo momento sea igual al momento de F con respecto a O. O sea, a ese punto arbitrario O. Entonces, bueno, eso que está allí escrito está representado en la figura y bueno, permite entender un poco mejor qué es lo que quieren decir las palabras. Entonces, bueno, vamos a comenzar a ver las figuras para entender. Entonces, inicialmente tenemos un cuerpo allí, ¿verdad? El esquema de un cuerpo rígido. Ese cuerpo rígido se le está aplicando una fuerza F, ¿verdad? Esta que estoy resaltando acá, en el punto A. El punto A viene siendo el punto de aplicación de esa fuerza F. Ok. Entonces, el enunciado dice que yo puedo trasladar esa fuerza a un punto arbitrario. Ok. O sea, aquí tenemos el punto arbitrario O. Entonces dice que este vector fuerza yo lo puedo trasladar para acá, pero debe cumplir unas condiciones. Entonces dice, cuando se agregue un par, ok, entonces eso es lo que está ocurriendo acá en el segundo dibujo, ¿verdad? En esta parte que yo estoy resaltando. Observen que aquí hay un par, ¿no? Porque hemos colocado en ese punto O, yo he colocado un vector F de la misma magnitud del que está actuando en A, ¿no? Eso es lo importante. El vector F que está actuando en el punto A tiene la misma magnitud que el vector F que está actuando en el punto O. Son iguales. Bien. Entonces, si yo coloco solamente este vector F, solamente él, yo lo coloco en el punto O,
Entonces, yo estoy alterando el equilibrio del cuerpo. Yo ahí sí lo estoy alterando. ¿Por qué? Porque yo estoy colocando una fuerza que acá no la tenía. Y esa fuerza, al colocarla acá en este punto, él va a generar alguna acción sobre el cuerpo. O lo mantiene en reposo, o lo saca del reposo y produce movimiento X. Entonces, para yo poder introducir esta fuerza en esta situación de estudio, pero que no me altere el equilibrio, entonces yo tengo que agregarla, pero la voy a agregar de una vez con su contrafuerza, ¿verdad? Que sería el vector menos F que está allí visualizado. Entonces, yo agrego el vector F y agrego el vector menos F. Los agrego simultáneamente en el mismo momento, ¿verdad? Y los agrego en el mismo punto de aplicación. Entonces, cuando yo hago ese artificio, cuando yo hago esa maniobra, yo estoy como anulando la fuerza. Esas fuerzas no van a tener una reacción sobre el cuerpo, pues, porque yo estoy colocando la fuerza y de una vez la contrafuerza, la fuerza que se opone, las dos de una vez, en el mismo punto de aplicación. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, que esas fuerzas se van a anular, esas dos, ¿no? Hablando de estas dos, se van a anular. Y como se van a anular, entonces pareciera que no van a producir ningún efecto sobre el cuerpo rígido. O sea que ubicado todavía aquí en el segundo dibujo, ¿verdad? El dibujo que está en el centro, ubicado hasta este instante, de acuerdo al análisis que estamos haciendo, entonces pareciera que el cuerpo rígido mantiene su condición de equilibrio. ¿Ok? No se está viendo afectado, no hemos alterado nada. Bien, cuando pasamos al dibujo al lado, ¿verdad? El que está más a la derecha, ya vemos que hay un momento y un vector F. Pero ¿de dónde surgió eso? Bueno, eso surgió de la aplicación de la teoría que vimos ahorita de un par de fuerzas. Vamos a intentar verlo para que puedan entender por qué de aquí, del dibujo del centro, cambió a lo que está aquí en la derecha. Vamos a ver. Cuando yo agregué esta fuerza y esta contrafuerza, deben visualizar lo siguiente. Esta fuerza está, digamos, vamos a decirlo así, con el sentido hacia arriba, ¿verdad? Y esta fuerza tiene el sentido hacia abajo. Es importante saber. Entonces, ya yo sé que estas dos fuerzas tienen sentido contrario. También observo que esta fuerza negativa la he colocado en el cuerpo rígido, pero de tal forma que ella es paralela a la fuerza F que tenía inicialmente. Esa es otra característica importante, ¿verdad? La línea de acción que pasa por el punto A es paralela a la línea de acción que pasa por el punto O. Entonces, ya sabemos que tiene igual magnitud y ya acabamos de comprobar que sus líneas de acción son paralelas. Perfecto. Y mirando la flecha, también observamos que tienen sentido contrario. Entonces, quiere decir que aquí el par se formó fue entre este vector y este vector. ¿Ven? El par se formó entre el vector inicial, el vector fuerza que estaba siendo aplicado inicialmente, y el par se formó con el vector negativo que yo agregué en el punto O. Es con estos dos que se forma el par. Bueno, perfecto.
Entonces, como ellos cumplen su condición de ser igual magnitud, línea de acción paralela y además sentido contrario, como ellos dos cumplen esas tres condiciones, entonces ellos dos se transforman en este vector momento. Ese es el que llaman momento de un par. ¿Por qué? Bueno, porque es el momento que proviene de un par de fuerzas. Bueno, ahí lo tenemos, pues. Por eso apareció este vector momento, ¿verdad? Y como él está apareciendo, entonces se borra este y se borra este, ¿ves? ¿Por qué? Bueno, porque estos dos son los que le dieron origen al vector momento. Entonces, bueno, por eso ellos desaparecen en el siguiente dibujo y queda solamente el vector momento. Y observen algo, como este vector junto a este vector, que es el que conforman el par y es el que le da origen al vector momento que está allí, entonces observen que este vector fuerza que está en O, él quedó solito. Y por eso es que él se repite aquí en el otro gráfico. ¿Ve? Aquí está repetido. Ese vector fuerza quedó allí, ¿verdad? No interactuó, no se simplificó, no ocurrió más nada con otro. Entonces él no permanece allí en su punto de aplicación, que es la O, permanece allí y vuelve a salir en el otro gráfico. Ok. Se ha dicho eso, pues se ve, ¿verdad? Se ve cómo a partir de una sola fuerza que está siendo aplicada en un punto específico, en el punto A, cómo de aquí hemos logrado llegar hasta aquí. ¿Ves? ¿Qué quiere decir qué es lo que quiere decir al sitio donde llegamos? Bueno, primero, que el vector fuerza fue trasladado, porque aquí lo tenía en el punto A y ahora el vector fuerza está en O. Entonces, cumplió el requisito de que ha sido trasladado. Eso es lo que se percibe aquí. Desde aquí, punto A, hasta el punto y hay un momento, ¿ves? Cuando se efectúa ese traslado, eso genera un momento. Y aquí dice que ese par debe ser igual al momento de F con respecto a cero. Bien, si no hay alguna pregunta, voy a continuar. Si desean que les repita algo, por favor, pueden indicármelo en cualquier momento. Bien, efectivamente Sí, de viene. mi parte vamos bien. Ok, perfecto. Ya vamos a iniciar entonces el problema 7. También el Zoom ya me está indicando de que en unos minutos va a cortar la conexión. Entonces, el procedimiento de siempre. Voy a explicar ahorita hasta, hasta que ocurra la desconexión. Esperamos 5 minutos y allí concluimos este ejercicio, la explicación de este ejercicio y bueno, la clase que tenemos preparada para hoy. Entonces, bien, vamos a ver el ejercicio. Dice así, determine las componentes del par. Ok. Entonces ya aquí, al aparecer la palabra componente, ya tenemos que entender que vamos a dar es las componentes de un vector. Eso es lo que me están pidiendo. Las componentes de un vector. Entonces, no tienen que darme en la componente, ¿verdad? De I, la que está acompañada por el vector unitario I, sería la componente en X, la que está acompañada por J, el vector unitario J,
Esa sería la componente en el eje coordenado y la componente que está acompañado con K, con el vector unitario K, que sería la componente que está en el eje coordenado Z. A los tres ejes coordenados que manejamos en el espacio. Muy bien. Luego me dice que son las componentes del par. Bueno, ya nosotros sabemos que par es el momento que ocurre para ese par de fuerza. Ok, entonces me están pidiendo las componentes de ese par. Y dice que ese par simple es el equivalente a los dos pares mostrados en la figura. Bien, vamos a analizar la figura. Entonces, acá tenemos una especie de arreglo de tubería, aparentemente, aunque, aunque esta forma mecánica parece como si fuera un eje, como si fuera una punta de eje. Bien, entonces tenemos un elemento mecánico que está conectado aquí, un arreglo mecánico, y este arreglo mecánico está haciendo, se le están aplicando fuerzas. Entonces, hay una fuerza de 20 libras que está siendo aplicada en el punto E. ¿Ok? Lo estoy resaltando ahorita. Luego, acá en el extremo de este tubo, de esta barra, este extremo se ha identificado como el punto C. En ese extremo está actuando una fuerza que es de 30 libras. ¿Eh? Este elemento mecánico vertical se conecta a otro elemento mecánico horizontal y ese punto de conexión entre los dos lo han, no, lo han resaltado con el punto A. ¿Ok? Lo han denotado con la letra A. Bien. Y en el extremo inferior, ¿verdad? Del elemento mecánico vertical, ese extremo inferior está denotado por la letra D, D de Dinamarca. En ese punto D observamos que hay dos fuerzas actuando, una de 20 libras y una de 30 libras. Bien, yo observo que esta fuerza de 30 libras superior es bastante parecida a la fuerza de 30 libras inferior. ¿A qué me refiero con bastante parecida? Bueno, primero, tiene la misma magnitud. Aquí dice que son 30 libras y aquí dice que son 30 libras. Entonces, importante eso, ¿verdad? Ya sabemos que es de iguales magnitudes. Muy bien. Además de eso, observamos que ellas están paralelas. La línea de acción donde este vector desliza es paralela a esta línea de acción donde este vector desliza. ¿Ok? Se cumple la condición de paralelismo. Y la tercera condición es que tienen sentidos contrarios. Se observen que esta flecha va, por decirlo, pues hacia la izquierda y acá va hacia la derecha. Entonces, ok, este vector de 30 y este vector de 30, ellos cumplen con los criterios para hacer un par de fuerzas. Por eso es que acá en el enunciado del problema dice que se van a determinar las componentes de un par simple que son equivalentes a dos pares. Por eso ahí dice a dos pares. Entonces, ya vimos que un par lo forma este 30 con este 30. ¿Eh? Un par lo forman esas dos fuerzas de 30 libras. Chévere. Y fíjense que aquí dice dos pares. Entonces, el segundo par, pues, tiene que ser este, ¿verdad? Este en el punto E más este en el punto D. Estos dos vectores, ¿verdad? Este con este, ellos cumplen con los criterios de ser
un par. Vamos a revisar. Primero, magnitud 20 libras. Magnitud acá, 20 libras. Efectivamente, tienen la misma magnitud. En el dibujo se ve que acá hay una orientación, digamos, horizontal. Y acá también, horizontal. Entonces, esos dos vectores tienen líneas de acción paralelas. Eso es lo que significa. Paralelas. Bien, y además tienen sus sentidos contrarios. Los tienen diferentes. ¿Ve? Me lo indica la flecha allí. Entonces, bueno, al haber demostrado, al haber analizado de que ese par de fuerzas, pues efectivamente representan un par. Entonces, no, bueno, primero nos sirvió para corroborar lo que dice aquí el enunciado del problema, que hay que buscar un par que sea equivalente a estos dos que están mostrados en la figura. ¿Eh? Entonces, fíjense, este, esto ya indica una primera habilidad que ustedes tienen que desarrollar, ¿verdad? Que deben tratar de desarrollar, que es la habilidad de determinar cuando en la figura que se le presenta en el examen, tienen que tener la habilidad para determinar dónde están los pares. ¿Ok? Esa es una de las habilidades que hay que aprender a desarrollar. ¿Dónde están los pares? O sea, con cuál fuerza es que generan un par. Bien, entonces en este dibujo ya hemos determinado cuáles son los dos pares. Bien, analizamos el dibujo. Bueno, no les había dicho, pero no sé si lo habían percatado. Este, este arreglo mecánico nos está facilitando las distancias. Estas distancias están expresadas en pulgadas. Recuerden que pulgada en inglés es inch. Por eso es que utiliza esas dos primeras letras, y n. Pero eso significa es pulgadas en el idioma inglés. Bien, entonces, este 7 pulgadas es la distancia que hay entre la cara B, ¿verdad? De esta manzana, cara B, hasta el punto E. Hasta ahí hay 7 pulgadas. Luego el punto E hasta el elemento mecánico vertical. Esa distancia es 12 pulgadas. Ok, y el elemento